Buenos días, ahora vamos a hablar sobre el equipo necesario para una cirugía abierta. Como introducción tenemos que el instrumental quirúrgico consiste en el conjunto de elementos utilizados en los procedimientos quirúrgicos. Estos instrumentos se diseñan para proporcionar una herramienta que permita al cirujano realizar una maniobra quirúrgica básica. La fabricación puede ser de titanio, vitalio u otros metales, pero la gran mayoría están hechas de acero inoxidable, ya que estos deben poseer propiedades específicas que los hacen resistentes a la corrosión cuando se exponen a sangre y líquidos corporales, soluciones de limpieza, esterilización y a la atmósfera. El tipo y número de instrumentos dependerán de la experiencia del cirujano y de la intervención que se va a realizar. Dentro de la clasificación, en esta ocasión los vamos a clasificar por tiempos quirúrgicos. Entonces, tenemos primero el instrumental de diéresis. Este se utiliza para el seccionamiento de los tejidos. Tenemos el instrumental de disección, que se usa para separar los tejidos sin cortarlos. Tenemos el instrumental de aprehensión para tomar tejidos, estructuras u objetos. El instrumental de separación para separar o retraer una cavidad o un órgano. El instrumental de hemostasia, que nos sirve para realizar hemostasia en un vaso sangrante o un tejido, y por último el instrumental de síntesis, que nos servirá para suturar tejidos, afrontar o restablecer su continuidad. Vamos a hablar de los instrumentos que van a conformar la diéresis. Estos son todos aquellos que permiten labrarnos un camino hacia la zona que vamos a intervenir quirúrgicamente. Primero tenemos el bisturí y el mango del bisturí. Se emplean en forma de corte deslizante. Sus hojas son desmontables y son las más utilizadas. Existen diversas formas y tamaños y el uso de los mismos dependerá del tipo de cirugía que se va a realizar. Como generalidades tenemos que el mango número 3 se usa para las hojas desmontables del número 9, 11, 12, 13, 15 y 16. El mango número 4 para hojas del número 18 al 24 y el mango número 7 las mismas hojas del número 3 y el 10. Otro instrumento de diéresis son las tijeras. Estas se clasifican según sus ramas, que pueden ser rectas o curvas, según su punta, que puede ser roma o aguda, según su filo liso o aserrado, y las tijeras pueden ser generalmente de disección general, tijeras fuertes o tijeras con características especiales para algunas intervenciones quirúrgicas que lo ameritan. Todas las tijeras pueden emplearse para cortes agudos, como en la diéresis, o para la disección roma, que es la separación del tejido mediante la inserción de las puntas de la tijera y abertura de los mangos. Pueden utilizarse para separar músculos y grasa. Aquí podemos observar las tijeras estándar. Tenemos primero la curva aguda, la curva roma aguda, la recta roma-roma y la recta roma aguda. Las tijeras de Metzenbaum son las más delgadas y deben reservarse para tejidos delicados y finos. Aquí podemos observar. Las tijeras Mayo son las más grandes y toscas, por ello se utilizan para cortar tejidos más densos. Otros tipos de tijera. Tenemos las tijeras cortadoras de vendaje o también llamadas tijeras Lister. Otros instrumentos de diéresis van a ser las cizallas, el tenótomo, taladro y brocas, cóstomo y las sierras. Estas se usan principalmente en lo que son cirugías ortopédicas para cortar huesos. Ahora vamos a hablar sobre la disección y los elementos que componen este proceso. Estos son aquellos que nos ayudan a separar los tejidos pero sin cortarlos. A esta técnica también se le puede denominar divulsión. Aquí vamos a tener las pinzas quirúrgicas o diente de ratón, que son las estándar. Estas se utilizan para tejidos que se traumatizan con facilidad. Aquí podemos observar. También tenemos la pinza anatómica estándar. Estas no poseen dientes de ratón como las anteriores y tienen bordes lisos que son recomendables para tejidos delicados. Ahora vamos a observar a las pinzas Adson. Esta puede ser anatómica, que sirve para sujetar colgajos, transportar objetos, o quirúrgica para realizar disecciones de tejido. Aquí podemos observar las anatómicas, ya que las quirúrgicas poseen unos dientes y por eso sirven para realizar disecciones de tejido.
También tenemos otro instrumental de diéresis, que es la sonda de disección, que puede ser la sonda acanalada. Esta es usada para conducir la diéresis y para divulsiones de tejido o separar vasos y nervios. También se usa para drenar heridas. También tenemos unas tijeras finas de disección que se reservan para la disección de estructuras más delgadas y frágiles. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de aprehensión. Aquí vamos a utilizar instrumentos que nos permitan fijar los paños de campo en el paciente o nos permitan fijar estructuras anatómicas. La pinza de Bauhaus o pinza de campo. Esta se utiliza en la cirugía para fijar los campos estériles que delimitan el campo operatorio. La pinza Alice. Esta posee dientes afilados que se usa para sujetar tejido grueso, fascias y tejidos blandos como el tejido del seno o del intestino. Aquí podemos observar la pinza y cómo en su extremo posee unas ramas dentadas. La pinza Duval. Estas pueden ser rectas o curvas. Se utilizan tanto para coger tejidos, gasas o esponjas y también a veces para realizar hemostasia por presión. Tenemos la pinza Clamps. Esta está destinada a ocluir de manera transitoria y reversible una estructura tubular y hueca, que pueden ser el intestino, los vasos sanguíneos, bronquios, uréteres, entre otras. Aquí podemos observar pinzas Clamps específicas para el intestino que pueden poseer ramas curvas o ramas rectas. En esta imagen las podemos identificar mejor. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de hemostasia. Los instrumentos que vamos a necesitar aquí son elementos de aplastamiento empleados para clampear los vasos sanguíneos. Pueden ser rectas o curvas. Las diferencias entre una y otra va a estar dada por el tamaño y las estriaciones que presentan en sus ramas. Vamos a hablar de las principales, que son las pinzas mosquito curvas. Estas se utilizan para la hemostasia en tejido delicado, en cirugía plástica o pediátrica. Las pinzas Kelly hacen hemostasia en vasos superficiales y son de calibre mediano. Hay curvas y rectas. Se utilizan en cirugías generales para la toma del tejido y la piel. Las pinzas Pin. Las curvas se usan para hacer hemostasia en vasos más gruesos con un cierre dentado y presión en las puntas para hacer curas. Las pinzas Rochester Pin. Estas son más gruesas que las pinzas Pin que mencionamos anteriormente y se usan para histerectomías abdominales. Aquí podemos observar más claramente los diferentes tipos de pinzas. La pinza Kelly y Crillé se utilizan para vasos más grandes. Los surcos entre las ramas evitan el resbalamiento tisular y en el caso de la pinza Kocher, además de sus estriaciones transversales, posee un diente en el extremo de sus ramas que ayuda aún más a evitar el resbalamiento tisular. Aquí podemos observar claramente las ramas de las pinzas hemostáticas y cómo se diferencian en su tamaño y en sus estriaciones. Ahora vamos a hablar sobre los instrumentos de separación. Estos van a facilitar la visión y las maniobras del cirujano. Existen dos tipos, los separadores no manuales o estáticos, que pueden ser autoestáticos de cremallera como el Balfour, Finsen, Finochetto, Gelpi, y los manuales o dinámicos como Colin Hartmann, Davidson y Farafeu, que es el más común. Dentro de los separadores manuales vamos a tener que sus extremos pueden ser engancho, curvos, espatulados o dentados. Algunos separadores pueden ser moldeables para adaptarse a la estructura que está siendo retraída. Aquí podemos observar una imagen de los separadores manuales de Farafeu. Aquí tenemos separadores o retractores manuales Hoffman. Estos se usan para mantener la exposición de un hueso durante la cirugía. Acá podemos observar imágenes de separadores para venas y nervios. También tenemos separadores autoestáticos o fijos. Estos mantienen la tensión sobre los tejidos y quedan abiertos por una articulación o por otro dispositivo. Aquí podemos observar el separador o retractor autoestático de Finochetto. Este se usa en cirugía torácica o abdominal, ya que puede mantener separado el abdomen, las costillas, el esternón. Ahora observamos el separador de Balfour. Se utiliza para mantener abiertas las incisiones abdominales durante una laparotomía. Aquí podemos observar dos separadores autoestáticos por una articulación, el de Weylander y el Gelpi. El de Weylander se usa para ampliar el campo de la visión durante una intervención, especialmente en la cavidad abdominal,
y el de Gelpi se usa en cirugías vasculares, asenectomías para mantener abierta la herida mientras se opera. Por último, vamos a analizar los instrumentos que se utilizan durante la síntesis. Su función es unir los tejidos homólogos que han sido separados por el cirujano durante la intervención. Vamos a tener principalmente a las agujas. Estas se clasifican según su forma en rectas, curvas o mixtas, según su ojo en cerrado, abierto o automático, y según la sección transversal pueden ser cilíndricas, aplanadas o triangulares, como podemos observar en la imagen. También tenemos unas agujas especiales que se denominan agujas con mango o deschamps. Estas son indicadas para procedimientos laringeos, una aguja diseñada con un mango largo que nos permite aplicar puntos de sutura en un tejido profundo. Ahora tenemos los portaagujas. Estos se emplean para la manipulación de las agujas. La selección del tamaño y del tipo del portaagujas está determinada por las características de la aguja a ser sostenida y la localización del tejido a suturar. El portaagujas Mayo-Higgins es el que más se emplea comúnmente, y las agujas en general deben ser colocadas en forma perpendicular al portaagujas porque así se logra la máxima maniobrabilidad. Aquí podemos observar otro portaagujas que es el portaagujas Olsen-Higgins, que es similar al mayo pero posee hojas de tijera. Esto nos va a permitir atar y cortar la sutura con el mismo instrumental. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a presentar el equipo quirúrgico de la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica es una técnica operatoria que reemplaza la visión directa del ojo del cirujano por un sistema óptico de visualización indirecta a distancia. En lugar de hacer una incisión del abdomen u otro segmento corporal, se usa una óptica con luz muy intensa, a la que se le agrega una microcámara de televisión. Esta cirugía consiste en realizar las operaciones de los diferentes órganos abdominales sin abrir el abdomen como lo hace la cirugía clásica. Las aplicaciones que tenemos con la cirugía videoendoscópica o laparoscópica son en la cirugía de aparato digestivo como toma de biopsias, drenaje de abscesos, colicestomías, entre otras. En las cirugías orofaringas, cirugía de seno paranasales, las cirugías torácicas, videotoracoscopías, en la cirugía traumatológica, artroscopías de rodilla, codo, muñeca y tobillo y cadera, en la cirugía ginecológica y obstétrica, la histeroscopía. En la cirugía urológica vamos a tener secciones transuterolaterales y nefrectomías, entre otras. ¿Cuáles son las ventajas que nos puede dar esta laparoscopía en las operaciones? En las ventajas intraoperatorias vamos a tener que minimiza el trauma quirúrgico. Tenemos una menor pérdida sanguínea, menor edema tisular y visceral, una menor alteración endócrina y metabólica, menor reacción inflamatoria e inmunitaria de los tejidos y menor posibilidad de adherencia postoperatoria. En las ventajas del postoperatorio vamos a tener preservación del peristaltismo por menor manipulación intestinal, disminución del riesgo de infección, postoperatorio menos doloroso, menor tiempo de hospitalización, menor tiempo de convalecencia y recuperación y menor impacto estético. En los equipos e instrumentos laparoscópicos tenemos instrumentos manuales, equipos ópticos, equipos de montaje y equipos especiales. Vamos a comenzar a hablar sobre los instrumentos manuales y comenzamos con la aguja de Verres, la cual se utiliza para funcionar el abdomen a ciegas e introducir el CO2 y de esta manera realizar el neumoperitoneo, lo cual facilita la intervención quirúrgica y posee un dispositivo especial para que al perforar la aponeurosis se detraiga la punta de la aguja, evitando lesiones en las estructuras anatómicas de la cavidad abdominal. Los trócares son los elementos con los cuales se hace el abordaje de la cavidad abdominal y a través de ellos se realiza la manipulación de los diferentes instrumentos. Su diámetro varía según el procedimiento y de acuerdo al instrumento que vaya a utilizar. Se producen de múltiples diámetros, desde los 3, 5, 10 y 11 milímetros de diámetro. Continuamos con el trocar de Hasson, que tiene un extremo rombo, que se introduce mediante una incisión que permite la introducción del trocar con exploración digital previa, para evitar la herida de las estructuras intestinales. Tenemos el trocar OptiView, que posee en la punta un sistema de lentes prismático que permite ir preparando los diferentes tejidos desde la aponeurosis hasta el interior del abdomen e introducir la óptica para observar a través de estas lentes prismáticas y evitar daños al interior del abdomen.
Las tijeras de Visipor llevan un extremo, una lente y una cuchilla, que se acciona con un gatillo para cortes micrométricos, que permite la introducción de la óptica y observar planos desde la aponeursis hasta la cavidad abdominal para evitar la lesión de los elementos intraabdominales. En las tijeras vamos a tener planas de puntas y mandíbulas normales y sirve para disección. Microtijeras que son de mandíbulas y puntas pequeñas, se utilizan para hacer cortes especiales, y las Metzenbaum de ligera curva se utilizan para realizar cortes y disección. El diámetro generalmente es de 5 milímetros y todas tienen un dispositivo para transmisión de corriente unipolar. El disector van a existir de dos tipos, curvos y rectos. Usualmente sus extremos son romos y se utiliza para la separación de los tejidos, lo que facilita la disección de los elementos anatómicos sin traumatizarlos. El hook se utiliza para el corte de elementos gruesos. Tenemos también pinzas especiales, la Babcock y Alice, que son consideradas pinzas de agarre para diferentes tipos de elementos anatómicos en el abdomen, que van desde 5 y 10 milímetros de diámetro, y los retractores, que se utilizan como separadores de asas intestinales. Tenemos las pinzas extractoras, que poseen una cremallera para mantener fijo el mango y poder extraer la pieza sobre la que se ha operado. Tenemos de 5 y de 10 milímetros. Y por último tenemos aplicadores de clips. Los clips van a ser de titanio y pueden ser pequeños, medianos y grandes. Y se utilizan para la hemostasia y ligaduras de estructuras. Existen dos tipos: el aplicador individual reutilizable, con el que se colocan los clips de manera individual, y los múltiples, que poseen 20 clips que pueden ser colocados sin necesidad de extraer el aplicador de la cavidad abdominal. Los equipos ópticos, estos poseen una disposición interna de lentes, que proporcionan como resultado una imagen nítida. De acuerdo al tipo de óptica, la imagen se magnifica entre 16 y 20 veces el tamaño de las estructuras anatómicas. El aumento es mayor y mientras más cerca se encuentre del elemento que se quisiera visualizar. Existen varios prototipos de óptica, de acuerdo a la angulación y a la magnificación de la imagen. Los más utilizados son entre los 0 a 30 grados y de 16 a 20 aumentos. De acuerdo con su diámetro, existen desde 1.5 milímetros hasta 10 milímetros de diámetro. En los equipos de montaje vamos a encontrar el monitor, que proyecta la imagen captada por la óptica e iluminado por la fuente de la luz. La fuente de la luz es un equipo a través del cual se obtiene luz, que se transmite a través de un cable de fibra óptica hasta su conexión con el laparoscopio, en el cual se acopla por un dispositivo que permite la entrada y difusión de la luz a la cavidad abdominal, iluminando de esta manera el campo operatorio. También encontramos la cámara de video, que es el componente esencial para efectuar una operación de video laparoscópica, sin necesidad de mirar directamente por medio del ojo humano a través del laparoscopio. Debe ser pequeño y ligero, además de una alta resolución. Y tenemos por último el insuflador de CO2, que esta sirve para incrementar el neumoperitoneo. Se utiliza generalmente con la aguja de Veress, conectada a un conductor, que a su vez se acopla al insuflador y este recibe el CO2 desde el cilindro que lo contiene, a través de otro conector. Y por último tenemos instrumentos especiales, como son los instrumentos para realizar la colangiografía transoperatoria, el coledoscopio, que permite una exploración visual del colédoco, y el ecógrafo, que sirve para captar la imagen ultrasónica de la vía biliar principal y explorar zonas vecinas. Muchas gracias. Buenos días, doctor Lenin Proaño. Nosotros somos del grupo número 2, que está constituido por Fierro Melanie, Hidrobo Alejandro y Espinosa Andy, quienes hablan. A continuación les vamos a dar a conocer la temática que vamos a tratar: generalidades del apéndice, además la apendicectomía abierta y la apendicectomía laparoscópica. Antes de esto les quiero mencionar la anatomía general del apéndice vermiforme. Esta se encuentra en la base del ciego, aproximadamente de 1,7 centímetros de los labios ileocecales, es decir, de la válvula ileocecal. También se puede mencionar que el apéndice vermiforme se encuentra ubicada al final de la unión de las tres tenias, como es la libre, la aumental y la mesocólica. Este apéndice va a tener diferentes mediciones, tanto de longitud como de diámetro. La longitud media es de 7 a 8 centímetros, pero existe alguna literatura que nos menciona que puede oscilar entre 2 a 20 centímetros con un diámetro de 4 a 8 milímetros. La función del apéndice no se encuentra muy bien reconocida, pero sin embargo, esta apéndice va a tener una lámina propia en la cual contiene células linfoides de tipo B como T.
Estas células van a permitir que se produzca o se sintetice una pulpa linfoide que tiene una función inmunológica. Esta va a poder crear productos linfoides como es la inmunoglobulina A y se puede decir de igual manera que opera como parte del sistema del tejido linfoide asociado al intestino. Existen algunas condiciones que van a presentar nuestros pacientes, como es la apendicitis, que es una patología más común que presentan los pacientes, un tumor carcinoide y el mucocele apendicular, entre otros. Cabe destacar que cada médico, cada personal de salud, siempre va a preservar el bienestar de nuestro paciente y elegirá el mejor procedimiento para mantenerlo con salud. Pero a nosotros en esta ocasión nos ha tocado el estudio de un procedimiento que se denomina la apendicectomía, la cual es la extirpación del apéndice. Antes de esto, yo quiero mencionarles la irrigación del apéndice. Nos vamos a enfocar en una arteria mesentérica superior. Esta va a tener diferentes subdivisiones como la arteria cólica ascendente, la arteria ileocólica y una arteria ileal. Además de esto, la más importante en la que debemos enfocarnos es en la arteria apendicular, la cual va a dar origen a 3 ramas, las cuales estas van a estar irrigando el apéndice. Existen algunas bibliografías que nos mencionan que la arteria cólica anterior, tanto como la arteria cólica posterior, pueden estar irrigando el apéndice de igual manera. Aquí les presento un esquema en el cual recalco las 3 ramas que nos puede dar la arteria apendicular y esta sería una imagen un poquito más cercana a la realidad. Dentro del drenaje me enfocaré en un drenaje venoso y el linfático. Para esto vamos a tomar en cuenta la vena mesentérica superior. Esta va a dar una subrama en la cual es la vena ileocólica y esta a su vez se va a subdividir dando una vena apendicular, la cual va a estar encargada netamente del drenaje del apéndice. Y dentro del drenaje linfático nos vamos a enfocar principalmente en los ganglios apendiculares, los cuales van a drenar en la cadena ganglionar ileocólica, que podemos ver aquí y en esta imagen aquí. Dentro de la inervación nos vamos a centrar en 3 aspectos, en una inervación simpática, en la parasimpática y en la somatosensorial. La inervación simpática está dada por un plexo celíaco y el plexo mesentérico superior. La parasimpática va a estar dado a través del nervio vago, que es el 10º par, la cual aquí podemos observar que este se encuentra inervando la porción proximal del colon, es decir, también inerva nuestro apéndice. Y el aspecto de inervación, el somatosensorial, se puede mencionar que se encuentra en la raíz de T8, es decir, este somatosensorial refiere a cuando mi paciente siente dolor. Como les había mencionado antes, nuestro tema de aprendizaje por esta ocasión es la apendicectomía. Esta viene de 2 raíces, una raíz latina que viene del latín, que es apendicem, que significa apéndice, y ectomía viene del griego, que significa la extirpación. La apendicectomía va a tener diferentes tipos, ¿no? Una apendicectomía puede ser abierta o también puede ser un procedimiento laparoscópico. He encontrado algunos pros y contras de cada uno, en la cual va a definir qué procedimiento puede tomar y en qué situación. Si nos vamos a enfocar en una apendicectomía abierta, esta es una excelente opción en sitios en donde no hay equipos laparoscópicos las 24 horas del día disponibles, o cuando el cirujano no esté familiarizado con la técnica de laparoscopía. Además, se menciona que se hace mayormente en apendicectomías complicadas, a diferencia de una apendicectomía laparoscópica
que esta nos trae menores complicaciones, menos tasas de infección de heridas, la estancia hospitalaria más reducida, una recuperación mucho más rápida, un menor tiempo de incapacidad de nuestro paciente, con mejores resultados estéticos. Además, tiene una menor incidencia de hernias postincisionales y tiene un igual o menor número de abscesos residuales. A continuación, mis compañeros les van a explicar acerca de la técnica de apendicectomía abierta y la laparoscópica y los pasos que tienen que seguir para cada procedimiento de estas. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar cómo es el procedimiento de esta apendicectomía abierta. Primero tenemos que tener al paciente en posición supina y luego le colocaremos medias de compresión. Esto para evitar la formación de trombos y también para evitar la retención de líquidos en los miembros inferiores. Luego tenemos que afeitar la zona abdominal. Sin embargo, las últimas guías no avalidan que esto sea un procedimiento obligatorio, ya que no hay diferencia significativa en lo que corresponde a infecciones del sitio quirúrgico cuando se afeita o no la zona que se va a operar. Sin embargo, se puede optar por esta técnica ya que puede facilitar la visión del cirujano. Luego vamos a aplicar clorhexidina al 2% y a cubrir al paciente con los campos adecuados y nos vamos a asegurar que el paciente reciba o ya haya recibido los antibióticos apropiados. Luego debemos determinar el punto McBurney. ¿Dónde está ubicado este punto? Este va a estar ubicado en el tercio externo entre una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo. Una vez ubicado el punto McBurney, vamos a realizar con el bisturí una incisión oblicua a este punto y vamos a sellar con el electrocauterio cualquier hemorragia latente en ese momento. Luego nos vamos a encontrar con el tejido subcutáneo, la fascia de Camper y la fascia de Scarpa, las cuales las vamos a cortar con el electrocauterio de una en una. Luego, con ayuda de un autorretractor de retención, vamos a exponer el músculo oblicuo externo y vamos a realizar una pequeña incisión sobre él paralelo a sus fibras, en esta dirección de la línea roja como se muestra en la imagen. Vamos a levantar los bordes del músculo oblicuo externo con unas pinzas y luego vamos a separar el músculo de sus capas subyacentes, medial y lateralmente, usando unas tijeras de disección, como se muestra en la imagen. Una vez que hemos separado el músculo de sus capas, con las mismas tijeras vamos a extender la abertura inicial en forma lateral y luego medial, de igual manera paralela a sus fibras, como se muestra en las flechas de color rojo. Ahora vamos a reposicionar el autorretractor a la abertura anteriormente realizada para exponer el oblicuo interno. Vamos a cortar ese músculo en paralelo con sus fibras usando unas tijeras de disección y vamos a separar ese músculo, es decir, el oblicuo interno, en paralelo con la primera incisión usando otros dos retractores. Luego vamos a reposicionar nuevamente el retractor, pero esta vez para incluir la capa muscular, es decir, este músculo oblicuo interno, con lo cual se va a exponer la fascia transversalis, que es la profunda, y el peritoneo subyacente. Una vez expuesto la fascia y el peritoneo, vamos a levantar estas capas finales con dos pinzas para separar el peritoneo del intestino subyacente. Luego cortamos entre ambas pinzas con las tijeras de disección y tomamos una muestra con un hisopo para mandarlo al laboratorio microbiológico. Luego vamos a extender esa incisión del peritoneo usando nuevamente las tijeras. Una vez abierto el peritoneo, vamos a identificar anatómicamente lo que es el ciego, el hilo terminal y el apéndice. Vamos a llevar el apéndice hacia afuera de la herida mediante tracción manual o con las pinzas de Babcock, como se muestran en las imágenes de la mitad. Y vamos a cortar el mesoapéndice dejando como una pequeña ventana, no sé si la alcancen a ver. Está la diferencia entre la imagen 3 y la 4. Se ve una pequeña ventana. Esa es la incisión que toca realizar. ¿Para qué? Esto se va a hacer para aislar la arteria pendicular, que va a estar en el borde superior.
Luego vamos a colocar 2 pinzas a lo largo de la arteria apendicular, es decir, en este borde superior del mesoapéndice que les mencioné anteriormente. ¿Para qué colocamos estas 2 pinzas? Para sujetar la arteria y luego cortar en medio de ambas pinzas. Una vez que hemos cortado, vamos a atar los muñones tanto distales como proximales y retiramos las pinzas. Luego, con ayuda de una pinza fuerte, esta puede ser la Sauter, la Fraser o la Roberts, vamos a aplastar la base del apéndice y luego que la aplastamos la vamos a dejar sujeta un poco arriba de donde aplastamos anteriormente y ahí se va a quedar hasta el siguiente paso. A continuación vamos a traspasar la base del apéndice con una sutura Vicryl 2.0. Es justo por debajo de donde dejamos la pinza anteriormente. Luego vamos a cortar ya el apéndice en sí, donde hacemos la incisión justo entre la sutura y la pinza. Ahí tenemos que cortar. Y una vez que lo hemos extirpado, tenemos que dárselo a la enfermera para que ella lo lleve a hacer el estudio histopatológico correspondiente. Ahora tendremos que aplicar Vicryl 3.0 lubricado en una forma de cordón de bolsa alrededor del muñón apendicular que dejamos anteriormente. Tenemos que hundir esta parte del muñón y vamos a apretar y atar la sutura. Y va a quedar como en la imagen número 3. Y ya para finalizar vamos a tener que devolver el ciego hacia la cavidad peritoneal nuevamente. Vamos a realizar un cuidadoso lavado del área operatoria. Si es que hubo contaminación significativa, tendremos que dejar un drenaje Robinson o un Jackson Pratt. Y luego tendremos que cerrar el peritoneo y la fascia transversales con una sutura Vicryl 3.0. Esta sutura tiene que ser continua. El próximo tejido a cerrar va a ser el músculo oblicuo interno. Esto lo vamos a realizar mediante puntos simples con Vicryl 2.0 y es importante no apretarlo mucho para evitar la isquemia del músculo. Luego cerraremos el músculo oblicuo externo con una sutura continua Vicryl 2.0. Cerramos el tejido celular subcutáneo con puntos simples. Y por último tenemos que cerrar la piel con clips. Se puede utilizar monofilamento como Vicryl 3.0 si es que no hubo contaminación y no hubo necesidad de dejar el drenaje. Por último se tendrá que inyectar anestesia local y aplicar el apósito adecuado. Muy buenos días, mi nombre es Melanie Fierro y a continuación hablaremos del procedimiento de la apendicectomía laparoscópica. Bueno, primeramente vamos a realizar la preparación del paciente. Este debe de colocarse en decúbito supino sobre un patrón de operaciones. Como segundo punto, vamos a envolver los brazos del paciente a un lado. Como tercer punto, vamos a descomprimir la vejiga con un catéter urinario. Como cuarto punto, se seleccionan 2 botas Flowtron y se va a colocar en ambas pantorrillas para evitar la trombosis venosa profunda. Estas botas Flowtron es un sistema de profilaxis mecánico no invasivo diseñado específicamente para reducir la incidencia del TBP. Como quinto punto, se va a deslizar para seleccionar y colocar una almohadilla de electrocauterio. Como sexto punto, se va a afeitar el abdomen. Como séptimo punto, se selecciona un hisopo de piel y se prepara todo el abdomen con clorhexidina. Y como octavo punto, vamos a realizar la colocación de campos. Cuando ya el paciente se encuentra con todas estas medidas, ahora sí se va a realizar lo que viene a ser la operación. Como noveno punto, se va a invertir el ombligo y se realiza una incisión transversal subumbilical de 10 milímetros con bisturí para crear una abertura para el trócar umbilical. Como punto 10, se va a retraer la piel y la grasa subcutánea. Esto lo hacemos con el fin de exponer la fascia anterior y lo realizamos mediante 2 retractores que son de Lagenbeck. Estos nos van a ayudar a ampliar la incisión. Como punto 11,
se realiza una incisión en la fascia anterior verticalmente con el bisturí. Como punto 12, se aplica 2 puntos de sutura medialmente a través de la fascia a cada lado de la incisión. Esto lo hacemos para levantar el tejido. Como punto 13, se eleva el peritoneo con 2 pinzas y se realiza una incisión con unas tijeras. Como punto 14, se realiza un barrido con el dedo del abdomen. A esto lo denominamos la técnica de Hasson y esta nos va a ayudar a liberar las adherencias y valorar si se encuentra libre la cavidad. Como punto 15, se va a insertar un puerto de 10 milímetros a través de la incisión y este se va a atar el puerto en su lugar. Como punto 16, se insufla el abdomen para establecer un hemoperitoneo a 12 mililitros de mercurio. Como punto 17, se inserta el laparoscopio de 30 grados a través del puerto para visualizar la cavidad peritoneal. Como punto 18, se coloca al paciente en la posición Trendelenburg. Esta posición nos permite un mayor acceso a las estructuras del abdomen inferior y así como también a la pelvis, ya que hace que la fuerza de gravedad se lleve los órganos de la cavidad abdominal hacia la parte cefálica. Como punto 19, se realiza una incisión cutánea de 5 milímetros medial a la izquierda en la espina ilíaca anterosuperior. Como punto 20, se inserta un puerto laparoscópico de 5 mililitros bajo visión directa. Es muy importante y hay que tener cuidado con la arteria epigástrica inferior, ya que ésta se encuentra medial a esta incisión. Como punto 21, se inclina al paciente de 10 a 15 grados con la parte derecha hacia arriba y se realiza una incisión cutánea de 5 milímetros en el área suprapúbica. Como punto 22, se inserta un puerto laparoscópico de 5 mililitros bajo visión directa. La posición de la vejiga debe ser considerada, ya que puede resultar lesionada al colocar el puerto. Como punto 23, se va a realizar la laparoscopía abdominal y lo que se va a realizar es a inspeccionar los 4 cuadrantes. Como punto 24, vamos a localizar el apéndice. Como podemos observar, se encuentra el apéndice, el ciego y la tenia coli. Si no es visible el apéndice, se recomienda seguir el trayecto de la tenia coli desde el ciego hasta identificar la base del apéndice. Como punto 25, se levanta el apéndice con las pinzas atraumáticas y se identifica el mesoapéndice. Aquí se inspecciona el apéndice en busca de signos de inflamación. Como punto 26, se va a disecar suavemente cerca de la base del mesoapéndice con un gancho de diatermia. Como punto 27, se aplica un dispositivo de sellado de energía a la arteria pendicular. Al utilizar este instrumento hay que asegurarse de que toda la punta de metal sea visible, ya que esto nos puede ayudar a evitar daño al intestino. Como punto 28, se divide la arteria pendicular con un gancho de diatermia y se va a realizar la disección del mesoapéndice hacia la base del apéndice. Como punto 29, aquí nosotros ya vamos a insertar un primer lazo. Esto se va a realizar con el hilo de sutura Prolene 0. Esto se va a hacer a través del puerto de la fosa ilíaca izquierda a atarlo alrededor de la base del apéndice. Como ya mencioné, aquí se usa una sutura sintética absorbible. Como punto 30, se utilizan las pinzas de agarre atraumáticas para tomar el apéndice, con el fin de reducir la contaminación fecal después de la amputación del apéndice.
Como punto 31, se va a insertar un segundo lazo y se va a atar alrededor de la base del apéndice, dejando suficiente espacio. Como punto 32, se va a dividir el apéndice entre los lazos para crear un muñón de alrededor de 5 milímetros, y aquí vamos a usar las tijeras laparoscópicas. Como punto 33, se inserta una bolsa de muestras endoscópicas a través del puerto umbilical de 10 milímetros y vamos a colocar el apéndice en la bolsa. Ya extirpada el apéndice, se va a realizar un lavado local. Como punto 35, se realiza un lavado pélvico completo. Como punto 36, se identifica la unión ureteropélvica para reducir la recurrencia de colecciones pélvicas en el posoperatorio. Como punto 37, vamos a inspeccionar la hemostasia. Aquí también pudimos observar lo que viene a ser el ciego y el muñón del apéndice. Como punto 38, se va a retirar la bolsa de muestras endoscópicas. Como punto 39, se aspira cualquier líquido en el cuadrante superior derecho y se comprueba si hay sangrado en el sitio de puerto. Como punto 40, se desinfla el neumoperitoneo y vamos a realizar un recuento quirúrgico según las directrices de la OMS. Aquí es muy importante asegurarse de que todos los instrumentos, tanto hisopos, objetos, estén fuera de la cavidad interna. Como punto 41, se va a retirar los dos puertos de 5 mililitros. A continuación, se va a retirar la cámara y así como también el puerto umbilical. Y como último punto, se cierra la aponeurosis y la piel, reconstruyendo la anatomía umbilical mediante puntos separados de nylon 3.0. Muchas gracias. Colecistectomía. Es uno de los procedimientos quirúrgicos abdominales que se realiza con más frecuencia. Se prefiere el abordaje laparoscópico debido a los beneficios fisiológicos, económicos y cosméticos documentados en comparación con el abordaje abierto. Sin embargo, cuando la colecistectomía laparoscópica no es posible o no se puede completar de manera segura, está indicada la colecistectomía abierta. Bien. Dentro de la introducción nosotros vamos a tener indicaciones tanto absolutas como relativas para la realización de una colecistectomía abierta. Dentro de las indicaciones absolutas vamos a tener cuando hay pacientes con inestabilidad hemodinámica o comorbilidades cardiorrespiratorias significativas, pacientes con coagulopatía refractaria, pacientes con fuerte sospecha de cáncer de vesícula biliar. Indicaciones relativas: pacientes con cirrosis y o hipertensión portal en los que la colecistectomía se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad, y en pacientes embarazadas que cursan el tercer trimestre. En el primero y segundo trimestre se prefiere la laparoscópica. Bien, dentro de la preparación, siempre va a ser importante tener el equipo adecuado para poder realizar en este caso la cirugía. De igual forma, se debe tener en cuenta los antibióticos profilácticos. En este caso se recomienda la profilaxis antibiótica y se deben administrar los antibióticos dentro de los 60 minutos posteriores a la incisión por vía intravenosa. Se prefiere en este caso la cefazolina porque actúa contra bacilos gram negativos, entéricos, enterococos y clostridium, y la dosis nosotros los vamos a dar en función del peso del paciente. Si es menor de 120 kilogramos, pues vamos a dar 2 gramos por vía intravenosa,
y si es mayor de 120 kilogramos vamos a dar 3 gramos por vía intravenosa. De igual forma también se prefieren lo que son las cefalosporinas. Una vez que nosotros tenemos el equipo necesario, también tenemos en cuenta que podemos administrar antibióticos profilácticos. También podemos dar lo que es una tromboprofilaxis. En este caso, la mayoría de los pacientes que se encuentran sometidos no solo a colecistectomía, sino a cirugías en sí, están predispuestos a un riesgo de generar trombos en este caso. En este caso, la colecistectomía se van a utilizar dispositivos de compresión neumática para todos los pacientes y administraremos profilaxis farmacológico según el riesgo del paciente. En este caso, nosotros nos podemos ayudar con la estimación de riesgo de Caprini. Ahora bien, dentro de la técnica, la colecistectomía abierta generalmente se realiza bajo anestesia general y en este caso se le coloca al paciente en decúbito supino sobre la mesa de operaciones con los brazos extendidos lateralmente. Cuando nosotros ya vamos a realizar la incisión, pues podemos hacerlo de dos formas. Una que se puede realizar una incisión subcostal derecha o de Kocher. En este caso, este tipo de incisión se extiende oblicuamente desde la línea media paralela y de 2 a 3 centímetros por debajo del margen costal derecho. Y también nosotros vamos a tener lo que es una incisión de la línea media superior o también una incisión mediana también en este caso. Ahora bien, disección y entrada al abdomen. Una vez que nosotros ya realizamos en este caso la incisión, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Pues que la incisión vaya a ser a lo largo, sea a lo largo de, en este caso, de la longitud y permite dividir el músculo recto y lateral, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen utilizando el electrocauterio. Como nosotros podemos ver aquí, en este caso se está realizando la incisión y aquí con ayuda del electrocauterio nosotros ya vamos, en este caso, abriendo lo que es la pared abdominal. Bien, dentro de la inspección, una vez que nosotros ya vamos ingresando con el electrocauterio y ya se encuentra la cavidad mucho más expuesta, lo que nosotros tenemos que ver es presencia de patologías concomitantes o anomalías anatómicas. Nosotros nos vamos a apoyar con un retractor para una exposición adecuada y vamos a palpar e inspeccionar el hígado y la vesícula biliar en busca de cálculos o masas. Ahora bien, vamos a tener en este caso la extirpación de la vesícula biliar y vamos a tener que la colecistectomía abierta se puede realizar mediante dos técnicas. Una va a ser mediante un abordaje de arriba hacia abajo o también que se le conoce como anterógrada y que va comenzando desde el fondo de la vesícula biliar o un abordaje de abajo hacia arriba que también se conoce como retrógrado, comenzando desde el infundíbulo de la vesícula biliar. En cualquier caso, no se debe dividir ninguna estructura hasta que el cirujano esté seguro de su identidad. Bien, vamos a explicar en primera instancia un abordaje de arriba a abajo, es decir, un método anterógrado. ¿Cuándo vamos a utilizar nosotros esto? Cuando hay gran inflamación, en este caso. Y los pasos que nosotros vamos a seguir van a ser los siguientes. Primero, vamos a escindir el peritoneo visceral del fondo vesicular a 1 centímetro de su inserción hepática y continúa con la incisión a lo largo de la vesícula paralelo al hígado, como vamos viendo nosotros aquí en las imágenes. Se va a movilizar por completo la vesícula antes de disecar dentro del triángulo de calor. Como tercer punto, vamos a permitir reducir las posibilidades de lesión de la vía biliar por mal reconocimiento de las estructuras císticas. Y cuarto, el conducto cístico y la arteria cística se dividen una vez reconocidos sus trayectos. Y una vez que se ha dividido y ligado el conducto cístico, se extrae la vesícula biliar del campo. Un abordaje de abajo hacia arriba, es decir, un método retrógrado,
vamos a tener que la retracción y disección de la vesícula biliar va a ser similar a la colecistectomía laparoscópica. Los pasos van a ser los siguientes. Primero se moviliza el cuello de la vesícula para exponer el triángulo de Calot. 2. Vamos a hacer disección del triángulo con tijera y disección Roma con tórula. 3. Vamos a tener precaución con la presencia de la arteria hepática común y la hepática derecha. Y vamos a encontrar la arteria hepática. Y aquí vamos a nosotros encontrar la arteria hepática derecha. Y aquí, como se ve en la imagen, tenemos la arteria hepática izquierda. El conducto cístico y la arteria cística se dividen una vez reconocidos sus trayectos. Y antes de dividir el conducto cístico se deberá liberar cualquier cálculo desde este hacia el lumen vesicular mediante una manipulación suave. Finalmente, una vez que ya extrajimos lo que en este caso es la vesícula biliar, vamos a hacer el cierre por planos. Y como no vamos a hacerlo, el primer plano va a ser el muscular del transverso, vamos a continuar con oblicuo interno y vaina posterior de los rectos. El segundo plano va a ser el oblicuo externo, recto abdominal y vaina anterior de los rectos. Y finalmente vamos a hacer un cierre subcutáneo y piel, como podemos ver aquí en las imágenes, que vamos yendo desde un plano profundo y finalmente hacia un plano superficial. A continuación les hablaré acerca de la colecistectomía laparoscópica. Para iniciar con esto vamos a hablar de los instrumentos que se van a requerir. En primer lugar necesitamos un bisturí, un retractor Lagenbeck, unas agujas de Veres que pueden ser cortas de 10 centímetros o largas de 12 centímetros, trócares de 5 y de 10 milímetros de diámetro, un trócar de Heiso cuyo extremo es romo, un grasper de 5 milímetros, un hook con canal para irrigación, un hook en forma de L, una pinza disectora de Maryland, una tijera de Hung para sección de conductos, una clipadora cargada con clip de poliglactina, una pinza de tipo cocodrilo extractora de vesícula y una bolsa EndoCatch para la extracción de la vesícula. Para el procedimiento, en primer lugar nosotros vamos a colocar al paciente en posición de cúbito dorsal con el fin de realizar la primera incisión, que va a ser de 12 milímetros a nivel subumbilical y de tipo transversa, en la cual vamos a retraer la piel y la grasa subcutánea utilizando retractores de Lagenbeck. De igual forma vamos a levantar el peritoneo y lo vamos a cortar con la utilización de las tijeras. Después de esto nosotros procedemos a insertar el trócar de Heiso para insuflar el abdomen a una presión de 12 a 14 milímetros de mercurio utilizando la aguja de Veres. Después de esto nosotros colocamos al paciente en posición Trendelenburg invertida con una ligera inclinación hacia la izquierda con el fin de tener una mejor exposición de lo que es la vesícula. Después de esto nosotros insertamos la cámara por el puerto de Heiso con el fin de tener una visión de la cavidad abdominal. Realizamos nuestra segunda incisión a nivel del epigastrio de 10 a 12 milímetros e insertamos un trócar bajo visión directa. De igual forma realizamos dos incisiones más en la región subcostal derecha y en el flanco derecho, para insertar dos trócares de 5 milímetros cada uno bajo visión directa, como podemos ver en la imagen. Una vez realizado este procedimiento, nosotros procedemos a la localización de la vesícula. Una vez identificada la misma, realizamos el pinzamiento del fondo de la vesícula con el fin de exponer lo que es la bolsa de Hartmann. Tomamos la bolsa de Hartmann y retiramos la misma hacia la derecha del paciente para exponer el triángulo de Calot. Vamos a diseccionar todo lo que corresponde a la vesícula, especialmente por la parte superior del triángulo de Calot, para lograr identificar la arteria y el conducto cístico.
Después de identificar la arteria y conducto cístico, nosotros vamos a proceder a colocar dos clips proximales y otro distal en la arteria y el conducto cístico, con el fin de pinzar y dividir los mismos. En primer lugar, se va a dividir lo que es la arteria cística y luego el conducto cístico, con el fin de minimizar el riesgo de una abrasión de la arteria cística. Una vez divididos estas dos arteria y conducto cístico, nosotros procedemos a diseccionar totalmente la vesícula del lecho hepático, como podemos observar en la imagen, con mucho cuidado. Luego procedemos a realizar la introducción de la bolsa EndoCatch, que nos permitirá la ectomía vesicular del lecho abdominal. Finalmente, nosotros realizamos la extracción de los trócares bajo visión directa. Realizamos una comprobación de la hemostasia y liberamos todo el dióxido de carbono posible por el puerto umbilical y removemos el trócar de Heiso. Finalmente, nosotros realizamos la síntesis de todas las incisiones usando suturas subcutáneas. Muchas gracias.